más así como para introducir la clase y déjenme preguntarles cómo les va con la materia. Hoy se abre la cuarta semana. Espero sea constructivo para ustedes y edificante, ¿no? ¿Cómo van? ¿Dudas, aclaraciones? Ya califiqué sus entregables. Deben de aparecerles ya más o menos su calificación. Creo que hay algunos de ustedes que no me han entregado, ahora sí que el entregable, y no han participado en el foro. Creo que es importante hacerlo para poder acreditar con una buena calificación. Bien. ¿Por qué hablábamos de Mesoamérica? De Mesoamérica. Mesoamérica es la parte sur de México, la parte central y sur de México. Voy a cambiarme el pizarrón para mostrarles esto, ¿no? Déjenme irme al pizarrón y les muestro lo siguiente. Vamos a ver. Ok. Les muestro lo siguiente. Pongo aquí a Baja California, que es donde estamos nosotros ahorita, ¿no? Baja California, y voy a poner acá hasta Centroamérica. Voy a poner aquí Centroamérica. Vamos a ponerlo aquí así, 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 así. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Este es el Golfo de México. Este es el Golfo de México. Y déjenme hacer aquí una corrección. Generalmente nosotros, aquí que estamos en Baja California, le llamamos a esta parte Mar de Cortés. Le llaman Mar de Cortés. Porque se supone a esta parte. Pero en realidad este nombre no debería de ponerse, es un nombre impuesto, es un nombre no originario. Entonces realmente es el Golfo de California. El Golfo de California. Esta parte es el Golfo de... Este es el nombre correcto que se le tiene que dar. No solamente por cultura, sino por la cuestión geopolítica, aunque ustedes lo van a leer muchas veces como Golfo de California, como Mar de Cortés. Puede considerarse un mar, sí, porque está a mar abierto aquí, pero en realidad es un golfo. Igual que el Golfo de México, que también podría llamarse un mar. Ahora, también le quieren cambiar el Golfo de México porque ya gran parte de esto es de Estados Unidos. Entonces ya quieren cambiarle que ya no sea el Golfo de México. No sé si eso va a pasar. Pero voy a marcar primero aquí Mesoamérica. Mesoamérica más o menos llega de una parte de Nayarit hacia abajo. Así es que todo lo que es Veracruz, Tabasco, Yucatán, pues todo donde se inundó en estos días, lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo y toda la parte centro o el sureste mexicano, que es pues una parte de Nayarit, Sinaloa y pues todo Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, bueno, Oaxaca estamos para acá, Chiapas, toda esta parte. Pero hay algo muy importante, pues, que Mesoamérica sí llega hasta el Centroamérica. O sea, esta parte que se conoce como una mesa verde o una mesa con mucha vegetación, entre más vas hacia el sur, por ejemplo, al sur de México, por ejemplo, Chiapas, que tenemos una de las selvas más importantes de América, digo, no tanto como el Amazonas, pero la selva lacandona o la selva chiapaneca es una parte con mucha vegetación. Hay lugares que no se pueden caminar. O sea, hay lugares que tienes que ir con el machete e ir abriéndote camino, brecha, pues. Entonces, bueno, Mesoamérica empieza más o menos aquí. Y Aridoamérica es esta parte, normalmente una Sonora, Chihuahua, Nuevo León, toda esta parte. No contando la parte este de los Estados Unidos, sino esta parte. Entonces, de hecho, California, el concepto de California significa tierra caliente. El concepto de caliente, de caliente, de estas cosas que donde apuestan, hombre, las casas de apuesta, se me está escapando el nombre, ayúdenme. Los casinos que se llaman caliente, que son de hand roll, esos se llaman caliente por California.
y define la tierra caliente también no solo porque es árida, es árido América. No solo porque es árido, sino también porque tenemos muchos nacimientos de agua caliente. Aquí en Tijuana tenemos el de agua caliente, por eso se llamaba el complejo agua caliente, porque si ustedes se van por donde está el Hospital General, el Hospital Civil, y cruzan el Puente Negro, ahí donde termina el Puente Negro, si cruzan de la Lázaro hacia la Buenavista, ahí hay un lugar de agua caliente, que nace el agua caliente. Entonces se supone que había balnearios y la gente se bañaba con agua saliendo natural del agua. Mi mamá le decía ojo de agua. Tenemos ese y tenemos dos más hacia el norte, más hacia el sur, hacia Tecate un poquito, y tenemos otros acá adelante de Ensenada, y hay varios, San Carlos, por ejemplo. Entonces son lugares donde, y más hacia abajo hay más, allá más para Mulegé y toda esa zona, también hay fuentes de agua, de Mexicali, por el Valle de Mexicali hacia abajo, yendo hacia San Felipe, también hay 2 o 3. Por eso le llamaban agua caliente, porque fluye aquí cruzando a Estados Unidos, Cuyamaca, etcétera. Entonces, toda esta zona se le conoce como tierra caliente porque hace mucho calor, es árido, pero aparte fluye agua caliente. Entonces, quería decirles que esto es árido América. Esta parte de árido América, hay un pedacito aquí, una parte aquí. Voy a apuntar otro color, el rosa, a ver, vamos a ver si sirve el rosa. Esta parte de aquí, voy a marcar el lindero entre Estados Unidos y México. Ahí está. Entonces hay una parte aquí que se conoce como Oasis América, que es como una parte verde, hay una parte de Texas donde sí hay mucha sembradío, donde sí hay mucha vegetación, pero por eso se conoce Oasis América. Y el oasis es donde hay una zona desértica y tú llegas a donde hay agua, donde hay vegetación, le llamas oasis. Entonces, América, o el América de los mexicanos, ¿no? Está dividida en 3 partes. Mesoamérica, que es la parte central, sureste y surnoeste, y la parte del norte es árido, pero en el norte hay una parte que se conoce como Oasis América. Entonces, esta parte es la que todavía por aquí andan los de varones, ese asunto de los de varón que políticamente existe, y aquí están los menonitas, y han puesto esta zona verde, y de Estados Unidos, pues es la parte de Texas, ¿no? Que llueve bastante y hay mucha agua. Bueno, hasta aquí quería explicarles este tópico, que es lo que va a venir, lo que viene en su clase, y espero que lo hayan entendido. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Díganme algo o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre, como dicen en las bodas. O les pregunto yo. Escríbanme si no me quieren contestar. Les digo que me hacen sentir como en mi casa. Todo bien, todo bien. Oye, me hacen sentir como ignorancia, como en mi casa, hijo, ignorado, ¿no? Ahora, la primera parte esta, que ya miramos, así está dividida la Tierra, ¿no? Bueno, se entiende que está dividida de esta forma, pero entonces, si está dividida de esta forma, entonces, ¿cómo nacimos nosotros? O sea, ¿de dónde viene nuestra raza? ¿De dónde viene nuestra idea de México? ¿Nuestra idea del maíz? ¿Cómo es que nosotros nos hemos multiplicado? Entonces, en esta misma tierra, no se sabe exactamente cuándo comenzó la vida olmeca, que la raza olmeca o la civilización olmeca es la primera civilización que se reconoce, y los olmecas son los que modifican el maíz. ¿Se recuerdan que les platiqué? Los olmecas son la civilización madre, la primera civilización estructurada, porque antes de ellos pues estaban, lo que ustedes van a leer, pues estaban los colones, estaban las trincheras, había seis civilizaciones pequeñas, o la gente que empezó a cambiar, no sé, que se bajó del árbol, digamos, de alguna forma, y que empezó a caminar, que vivió en cuevas, el cavernícola, pues, y que empieza a sembrar, y que ya cuando empezamos a sembrar, pues empezamos a poder escribir, y cuando empezamos a escribir, pues entonces se termina la prehistoria.
Es decir, hay una historia que se puede platicar como prehistoria, que es lo que hablamos del paleolítico, el neolítico, cuando el ser humano todo lo hacía a base de piedra. Y creo que les dije, todavía muchas de esas cosas, imagínense qué tan arraigada está la cultura, sobre todo en los mexicanos, en las mexicanas, que todavía amamos el molcajete, o sea, conoce el molcajete, ¿verdad? Esa piedra que se le hizo una forma cóncava y con otro pedazo de piedra están moliendo el tomate, la cebolla, el chile para hacer una salsa. Ese trabajo, estamos hablando de hace 13 millones de años, estamos hablando del tiempo paleolítico, del neolítico, de la edad de piedra, pues. Y ahí estamos todavía, o sea, de alguna forma la gente dice, es que no sabe igual si lo haces, y pues realmente sí no tiene el mismo sabor, claro, porque aparte el sentido de la molida, la presión que haces, no es lo mismo que lo haces en una licuadora, ¿no? Entonces, y también tenemos el metate, eh, que es aquella como barra, es como una barra que está más o menos de esta forma, que tiene unas patas aquí, tiene unas patas, bueno, tiene más así, y es como un, pues es como una piedra ovalada, que es con la que pasan aquí y están moliendo, ¿no? Y en esta parte está la sartén donde cae el polvo que están moliendo, el maíz, dependiendo si ustedes visitan Guerrero, si visitan Puebla o Oaxaca o Chiapas inclusive, ustedes van a ver gente que para hacer el mole que comemos nosotros de Doña María, ¿no? Que le echas poquita agua, lo hierves y le echas algún otro menjurje ahí, tal vez plátano o algo dulce si quieres, o le aumentas el chocolate o lo que sea, todo lo molían ellos. El cacao para hacer el chocolate, molían el maíz, molían se me está escapando la otra palabra, el ajonjolí, por ejemplo. O sea, todo lo molían, entonces ya lo volvían, hacían como un poco como si fuera pinole, y con el chocolate pues ya cambiaba el color. Entonces hay mole verde, hay mole rojo, hay mole morado, mole café, mole negro, etcétera, pero todo tiene que ver con los condimentos. Aquí el secreto es que lo hacían de esta manera. Cuando los españoles o los de la tierra, los de Castilla llegan a nuestra tierra, ellos ya tienen molinos. O sea, ya tienen molinos porque cuando Miguel de Cervantes escribe Don Quijote de la Mancha, básicamente está escribiendo sobre molinos. Entonces ellos ya habían aventajado tecnológicamente este asunto y nosotros todavía estábamos con el metate, o sea, la forma de moler o la forma de hacer el tomate con la salsa, ¿no? Ellos ya habían mejorado este asunto. Nosotros todavía usábamos una rama con una punta de piedra amarrada con una liana, pues con ramas, pues, y con eso cazábamos. Y ellos ya usaban una espada, ya habían mejorado esta etapa de los metales, la era de los metales, ellos ya la estaban viviendo, de hecho ya estaban transicionando a la pólvora. Entonces, si eso estaba pasando con los europeos, eso significa que la pólvora ya la habían descubierto los chinos. Los chinos son los que descubren que la pólvora pues servía como un medio de ataque, ¿no? Y estos ya habían mejorado el metal y nosotros seguíamos en la era de piedra. Entonces, en este sentido, nuestras civilizaciones sí estábamos atrasados en este sentido. Hay otros no, en los que ya creo que les he explicado, no estábamos atrasados, por ejemplo, en los números, en el estudio de los astros, teníamos mucha ventaja, mucha más ventaja que los europeos. De hecho, se cree que inclusive Leonardo da Vinci aprendió muchísimas cosas de los escritos de los toltecas. Iba a decir Leonardo DiCaprio, pero no, son diferentes, ¿verdad? Entonces estaba muy, muy adelantado en la arqueología. Si ustedes ven nuestras pirámides, las pirámides tienen 4 partes, tienen 4. Y en esta parte de arriba tienen un cuadro. No son como las otras, pirámides
que normalmente la pirámide, por ejemplo, de Egipto son tres. Son tres, está así. Y es curioso, pues, que se supone que deben de terminar en pico, pero con nosotros no. La de nosotros no termina en pico, termina en un cuadrilátero. Creo que les dije, norte, sur, este y oeste. Entonces, veneraban cada lado. Entonces, en México realmente no hay pirámides como tal. La pirámide sería así como la de Egipto, o la de China, o la de Mesopotamia, la de la India. Pues en Perú no tienen, pero es importante decirles esto ahora. Tenemos el globo aquí, este es el planeta, y el planeta lo podemos dividir en dos partes, el norte y el sur. Aquí está México, aquí está Perú, aquí está Egipto, aquí está Mesopotamia, aquí está la India y aquí está China. Y estas son las tres áreas en donde se considera que hay origen de civilización. Digamos que todas estas civilizaciones, China, India, Mesopotamia, Egipto, Perú y México, discuten sobre quién fue primero. Y entonces, pues se cree que nosotros, ya lo vimos ahí en las teorías de población, que venimos de Oriente, y los peruanos también. Si nos damos cuenta, pues sí tenemos una tendencia un poco, un poco mongola, porque se supone que venimos de esta zona, y según el cristianismo y otras creencias como los musulmanes, pues venimos del Medio Oriente, ¿no? Y Egipto nace de Mesopotamia, que expulsan por allí a alguien a que se venga a vivir a África y nace Egipto. Y también bajan a la India, pero China está como aparte, ¿no? Aunque nosotros parecemos más de Oriente que del Medio Oriente. Y ya después cuando los españoles, los de Castilla vienen, pues nos convertimos en bastantes árabes, ¿no? O sea, somos un poco árabe en mucho sentido. Y ya platicamos también de eso. Bueno, voy a borrar esto. El azul me está fallando aquí. ¿Quién sabe qué pasa? Como que está muy seco. No lo voy a usar. Los números que nosotros usamos son números arábigos. O sea, usamos, por ejemplo, deberíamos de usar el 1. Este es el 1 o el 1, ¿no? Entonces, este es maya, este es árabe, y este es romano, italiano, ¿no? Este es italiano. Entonces vamos a suponer el 5 en árabe se escribe así, el 5 se escribe así, en maya se escribe 1, 2, 3, se escribe así, y en italiano se escribe así. Entonces, este es número romano como los conocemos, ¿no? ¿Por qué usamos números arábigos? Porque los árabes conquistaron a los españoles antes que los españoles nos conquistaran a nosotros. Entonces, es decir, hablamos mucho de lo que nosotros hablamos, por ejemplo, para los españoles, voy a poner aquí español, pero para los árabes era español. Entonces, español, por eso es hispano, y esto es español, que era el idioma, pero el idioma nuestro es más de árabe, es mucho árabe y es mucho latín. Entonces, esto se parece mucho al italiano, pero también se parece al francés, al portugués. ¿Por qué se parecen tantos estos idiomas? Porque todo su origen es latín, pero tiene una gran influencia del árabe, porque los árabes impusieron su idea. Vamos a poner, por ejemplo, tapete es árabe, camello es un concepto árabe, ala, mejor, ala, o a la mejor, o ojalá, ojalá. Ala son palabras separadas, al menos que te refieras a la ala de un animal o al ala de Dios. Entonces, era Alá mejor o el concepto de hoja alá. Hoja, hoja, alá. Sí,
hoja, alá. O si quieren quito esta para que no se... Entonces tendría que ponerle al revés. Déjenla, lo borro porque creo que me equivoqué aquí como se las escribí. Sería hoja, alá. Entonces significa Dios quiera. Y es muy común nosotros hablar pues muchos conceptos. No conocíamos los camellos, los conocimos cuando llegaron los árabes. Y muchas cosas, cuando llegaron los españoles que traían la influencia árabe. Si parecemos mucho árabes, si parecemos mucho como del Medio Oriente, porque tenemos mucha sangre de ellos. De hecho, las mezquitas de los musulmanes más grandes que están fuera del Medio Oriente están en España, no están en México, no están en Europa, no están en Inglaterra, no están en Estados Unidos, no están en Perú ni en China, están en España, porque fueron cautivados ellos por este concepto. Entonces, bueno, hasta aquí voy, quiero saber cómo voy. Me voy a regresar a mi lugar, a sentarme. A ver, pregúntenme. O les pregunto yo. A ver, Armando, ayúdame. ¿Por qué usamos los números arábigos? ¿Te recuerdas? ¿O no? Porque eran los más fáciles o algo así. ¿Mande? No te... No sé, no me acuerdo. Pues te lo acabo de explicar, porque los árabes nos conquistaron a los españoles y los españoles nos conquistaron a nosotros. Entonces, por eso que nosotros usamos números arábigos, números de Arabia, y dejamos de usar el número maya, que es el que tenía más desarrollo matemático que todas nuestras civilizaciones. Más que el olmeca, más que el tolteca, el maya era una de las civilizaciones matemáticamente más desarrolladas. Los olmecas tenían mucho desarrollo tecnológico también, modificaron el maíz, que les decía, era una forma de quelite, y ellos lo fueron modificando genéticamente hasta convertirlo en el maíz como lo conocemos ahora. Y por eso es que hablamos tanto español o tanto castellano, les decimos, ¿no? A ver, Itche, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa entonces hoja ala? Hoja ala. ¿Te recuerdas? Pues a lo que entendí que es como la combinación, ¿no? De nuestra palabra materna y lo de los árabes. Ándale, muy bien, sí. Ojalá entonces significa Dios quiera. Hoja Alá, porque acuérdense que el Dios de los árabes le llaman ellos Alá. Entonces, lo usamos y lo aprendimos, ¿no? Lo aprendimos de ellos. A ver, una pregunta para Braulio. A ver, Braulio, ¿por qué le llamamos Oasis América a una área geográfica? Oasis América. No sé. ¿No te acuerdas? No, No llegaste a la clase temprano, ¿verdad? Sí. Bueno, no. les puse el mapa de México, y la parte de medio México hacia abajo se llama Mesoamérica. Y la parte del medio de América, de medio México hacia arriba, se conoce como árido América, que es como un desierto. Pero en medio de ese desierto hay una parte que hay mucha vegetación, que está por el área de Texas y un poco del norte de Sonora y de Chihuahua. Esa parte se conoce como Oasis América, porque es como un oasis. Y ahí vivió mucha población. Obviamente la población que vivía en Oasis América tenía mucha influencia de Mesoamérica, porque los contextos de vegetación eran muy parecidos. No así los de Arido América, como nuestros antiguos abuelos, ¿no? Por ejemplo, tal vez los Quiligua, los Huaycuras, de aquí de Baja California, pues, nuestra raza, pues, que era muy diferente. Comíamos víbora, comíamos lagartos, etcétera. Comíamos más reptil. Entonces, la forma ósea, nuestra conformación física, era muy diferente a la formación que tenían nuestros parientes, pero de mayas, por ejemplo. Ellos eran más altos que nosotros. De hecho, los mayas se considera que eran una de las razas más altas, que ahorita pues, los yucatecos son de los más bajos del país, pero en un momento, cuando usaban otro tipo de alimentación y otro tipo de estilo de vida, eran altos.
Eso es lo que dice la historia o la mitología. Bueno, Gerardo, eh, ¿hasta dónde en el sur llega Mesoamérica, Gerardo? ¿Te recuerdas? A ver si te acuerdas. ¿Andas por aquí o no? Hasta Latinoamérica, ¿no? Correcto, correcto. Bajamos, empieza en el sur de Nayarit, por ahí, Nayarit, Sinaloa, y baja y a Centroamérica y llega hasta el sur y se junta con el Amazonas. Muy bien, es Latinoamérica, todo lo que se conoce ahora, muy importante y qué bueno que lo mencionaste. ¿Por qué le dicen Latinoamérica? Se le dice Latinoamérica porque cuando los de Castilla llegaron con nosotros, ellos hablaban no solamente castellano, sino también latín. Entonces, todo lo que hacían lo compartían en latín. De hecho, en los años 60, poquito antes de que yo naciese, todavía las misas se daban en latín y la Biblia cristiana, como se conoce, que usan los católicos y las religiones cristianas, estaban en latín, no estaban en castellano ni en español, sino en latín. Entonces, todos los que hablábamos castellano les decían Latin America, porque hablábamos, pues, castellano por una parte, digamos que castellano de manera popular, pero en la cuestión religiosa se hablaba en latín. Entonces, se habla de Latinoamérica, de América habla latín, pero realmente hablamos ya muy poco latín, aunque hablamos todavía, ya no, por ejemplo, en la misa ya sea en castellano, no en latín, y las Biblias generalmente están traducidas, pues sí, del latín al castellano, o del alemán al castellano, o del inglés al castellano. Entonces ya hablamos castellano de manera coloquial. Y la otra, ¿por qué nos dicen hispanoamericanos? Pues por lo mismo, porque dicen que somos españoles. Tenemos habla hispana, pero no somos hispanos. Porque recuerden que hispano es de español, es de español, pero en árabe. Entonces nosotros tenemos mucho lenguaje árabe, mucho lenguaje latín y mucho lenguaje castellano. Y a todo eso le llamamos español, pero tiene una mezcla. Entonces por eso nos dicen Hispanoamérica, pero no, somos hispanohablantes y somos latinoamericanos porque nos han dicho así, pero en realidad somos mexicanos. Ese es el concepto claro que nos debe quedar a todos ustedes, que somos mexicanos. Van a decir, pero eres latinoamericano. Somos mexicanos. ¿Por qué? Porque sí tenemos que aprender a separar que, bueno, se oye muy arrogante, pero somos una cultura muy separada, muy diferente de Centroamérica y de Sudamérica. En cultura somos tal vez el segundo o tercer país más rico en cultura del mundo. La diversidad cultural, la diversidad alimenticia, la música, la vestimenta, el lenguaje. Tenemos una historia. Digo, Francia puede tener más años como república que nosotros y puede tener mucho más tiempo como país que nosotros, pero no tiene el pasado histórico antropológico que nosotros tenemos. Inglaterra puede parecer, Estados Unidos pueden parecer muy fregones como países en este mundo, pero culturalmente tenemos una riqueza que se sorprenden. Por eso los arios, o sea, los holandeses, los de los Países Bajos, franceses, italianos, portugueses, ingleses o norteamericanos, canadienses, se quieren venir a vivir a México. ¿Por qué? Por la riqueza cultural. O sea, ellos no tienen esto. Pues ellos podemos a lo mejor ir a Italia y decir, voy al museo y está bien. Ok, vas a ir 2.500 años atrás, ¿no? 2.500 años atrás, 450, 500 años antes de Cristo, pues. O vamos a ir a Grecia, pues sí, 3.000 años. O vamos a ir al Medio Oriente, pues 5.000 años. Pero cuando dices, voy a ir a México a conocer la cultura olmeca, no estamos hablando de 10.000, 12.000 años atrás. O sea, nuestra cultura es una de las más antiguas, tan antigua como la china, tan antigua como la peruana. Estamos hablando de una historia o de una base antropológica muy rica y antiquísima, prehistórica, pues.
Digamos que la historia empieza a escribirse cuando los europeos descubrieron o empezaron a escribir la escritura. Nosotros ya hacíamos escritura a manera de dibujos, se conocen como jeroglíficos o pinturas rupestres. Era como comunicábamos nosotros. Bueno, se ha acabado el tiempo, chicos. Quiero saber si tienen alguna pregunta, quieren decir algo o nos retiramos y se ponen a trabajar. ¿Dudas, aclaraciones? Ninguna, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, Armando, Braulio, Gerardo, Isaac, Itzel. Aquí me falta alguien que no alcanza a ver. A ver. Roberto. ¿No los mencioné a todos? Braulio, Roberto, Armando, Isaac, Gerardo, Misael, Rodri y Itzel. Pues muchas gracias por estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes. Espero que sea constructivo.